Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 8 de nuestro curso MuseTube, el curso donde estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado para que te conviertas en todo un experto de MuseScore. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo es la configuración básica de una partitura. Si recordáis, en el vídeo número 4 estuvimos viendo la forma de crear una partitura, pero muy sencilla, prácticamente sin ningún tipo de configuración. Bien, pues vamos a empezar a partir de ahí, pero en el momento de creación de la partitura vamos a empezar ya a tocar diferentes opciones que en su momento dejamos apartadas, pero que realmente son necesarias. Ver la tonalidad, el número de compases, armadura, instrumentos, etc. Así que sin más, nos ponemos a ello. ¡Vamos allá! Si recordáis, en el vídeo número 4 nos limitábamos a dar al botón de nueva partitura, elegíamos clave de sol y dábamos directamente a hecho, sin configurar nada, ya que la idea de ese vídeo es que aprendéis a crear una partitura en apenas unos minutos. Sin embargo, en el momento de creación de la partitura, y aunque es modificable posteriormente, podemos configurar muchos más aspectos que vamos a ver a continuación. Por tanto, cierro esta partitura, creamos una nueva. Y una vez hemos llegado aquí, ahora ya sí empiezo a contaros muchos más detalles. Como ya os dije en el anterior vídeo, tenemos dos opciones a la hora de crear una partitura. Directamente elegir una plantilla que ya nos viene con instrumentos predefinidos, o manualmente ir eligiendo el instrumento que queremos añadir. En el caso de la plantilla, como veis, en función del estilo de música o del tipo de agrupación, podemos elegir una u otra. Por poner un ejemplo, voy a elegir una de orquesta. Simplemente hago clic en orquesta y pulso sobre hecho. Como veis, automáticamente nos ha creado una partitura con los instrumentos típicos de orquesta, flauta, oboe, clarinete, etc. Como ya os digo, todo esto es configurable y personalizable, pero eso lo veremos más adelante. Lo único que quiero que tengáis en cuenta es que las plantillas nos viene con una serie de elementos o de instrumentos ya predefinidos que podemos elegir de forma rápida. Volviendo al menú anterior, si nos vamos a la parte de elegir instrumentos, como vemos, los tenemos ordenados por diferentes familias. De forma que en viento madera tenemos instrumentos de viento madera, y si nos vamos a teclados, por ejemplo, pues tendremos instrumentos de tipo teclado. Otra opción más rápida es directamente en el cuadro de búsqueda escribir el instrumento que queramos añadir, de forma que no haya que estar navegando familia por familia. Por ejemplo, si quiero una trompeta, es tan sencillo como escribir trompeta y de todas las que vienen elegir la que mejor se adapte, que podría ser, por ejemplo, la trompeta en si bemol. Voy a añadir alguno más para contaros más cosas. Por cierto, no lo he dicho, estoy aquí añadiendo instrumentos y no os he dicho cómo se añaden. Simplemente hay que hacer doble clic sobre el instrumento o, una vez que hemos seleccionado uno, con la flecha de la derecha nos lo pasa a nuestra partitura. Como veis, el orden que hay aquí no es el mismo orden en el que yo he añadido los instrumentos, ya que, por ejemplo, la trompeta la había añadido la primera. ¿Esto por qué es? Porque nos lo está añadiendo según en orden orquestal, que es el orden que viene siempre por defecto. Es decir, en un guión de orquesta, el bombardino siempre va antes que la trompeta. Este orden lo podemos cambiar y elegir el que más se adapte a nuestra necesidades. Igualmente podemos hacer un orden totalmente personalizado. Por ejemplo, voy a elegir banda de bronces, que sería más bien banda de metales, y vemos como el orden nos ha vuelto a cambiar, pero es lo que digo antes. Si yo quiero otro orden, es tan sencillo como hacer clic en el instrumento y mediante esta flecha poder moverlo a la posición que yo quiera. Por otra parte, si os fijáis, cada vez que doy a un instrumento me aparece la opción de convertir en solista. Tengo que reconocer que aunque esta opción no la uso mucho, lo único que hace es variarnos el orden de dicho instrumento dentro del guión, ya que cuando un instrumento es solista, en el guión no aparece en la misma posición que si no lo es. Por poner un ejemplo, si el bombardino fuese solista y hago clic en convertir en solista, vemos que automáticamente se nos ha puesto arriba del todo y nos aparece la etiqueta de solista. Pero como ya digo, simplemente tiene carácter informativo, no sirve para nada más. Por último, si queremos eliminar algún instrumento porque ya no lo necesitamos, es tan sencillo como hacer clic sobre él y pulsar sobre la papelera. De esa forma nos desaparecerá. Una vez que tenemos ya elegidos los instrumentos, anteriormente dábamos siempre a hecho, pero esta vez en vez de a hecho vamos a dar a siguiente, ya que dando a hecho lo que nos hace es que nos abre la partitura con unas opciones por defecto, pero dando a siguiente nos permite personalizar aún más nuestra partitura. Vamos a verlo. Como veis, aquí podemos configurar la estructura de nuestra partitura. Empezando por el principio, en la parte de armadura podemos elegir cuál es la que queremos. Como veis, tenemos tanto las tonalidades mayores como las tonalidades menores. Podríamos elegir la que prefiriésemos, por ejemplo, voy a elegir sol mayor, y automáticamente vemos que nos coloca el sostenido. Recordad que esto es para instrumentos en do. Luego veremos cuando demos a siguiente que los instrumentos afinados en si bemol aparecerán con 3 sostenidos debido a su tonalidad. En cuanto a la indicación del compás, pues bueno, esto no tiene mucha explicación. Compases de 4x4, 3x4, 6x8, el que prefiramos. En este caso, por ejemplo, voy a poner un compás de 6x8. Pasando al tempo, comentaros que en MuseScore, cuando no se especifica ningún tempo, por defecto siempre es 120, por lo que si queremos un tempo más alto o más bajo deberemos modificarlo. En este caso, si os fijáis, me aparece
aparece desmarcado el check de mostrar indicación, porque como ya digo, cuando no hay indicación siempre es 120, por lo que si queremos cambiarlo es tan sencillo como marcarlo y elegir si queremos, por ejemplo, una negra 80, o en el caso del 6x8 quizás tendría más sentido una negra con puntillo igual a 80. Por último, en la parte de compases podemos configurar dos aspectos. El primero es el número de compases que queremos. Obviamente tanto esto como todo lo que ya hemos visto anteriormente, el tempo, el compás, etcétera, es configurable y modificable mucho más adelante. Esto es simplemente una forma rápida de hacerlo al principio, a la hora de crear la partitura. Por lo que el número inicial de compases, si lo conocemos, podemos marcarle, y si no, dejarlo en 32. Yo en mi caso, para cambiarlo, voy a poner 50. Y en cuanto al compás de anacrusa, para los que no sepáis lo que es un compás de anacrusa, es un compás que no está completo y que muchas veces se utiliza tanto al principio de la obra como cuando hay algún tipo de cambio en la obra, de forma que nos sirve a modo de introducción sin entrar directamente en el tiempo fuerte. En este caso, dado que tenemos un compás de 6x8, una opción, por ejemplo, si quisiésemos un compás de anacrusa, sería decirle que queremos un compás de 3x8, lo que significaría que tendríamos el primer compás a mitad de tiempo, es decir, con un solo pulso, o lo que es lo mismo con 3 corcheas. Si por ejemplo quisiésemos incluir solo una corchea al principio del primer compás, bastaría con poner 1x8, pero en este caso lo dejo en 3x8. Si seguimos revisando, vemos que en la parte inferior tenemos diferentes opciones que, como ya digo, también son configurables posteriormente y donde podemos poner el título, el compositor, etcétera. En este caso, por ejemplo, puedo poner título, partitura de prueba, compositor voy a poner mi nombre, en subtítulo primera partitura y en copyright clavedemi.com. Ahora ya sí tenemos todo listo, y si damos a hecho, vemos como todo esto se transforma en una partitura. Por ir analizando un poco qué es lo que hemos hecho, os cuento. El título, el subtítulo y el compositor creo que está bastante claro, no hay mucho que explicar. El copyright se pone abajo del todo, como podéis ver aquí, clavedemi.com. Los instrumentos son los que hemos elegido: trompeta, trombón, tuba y piano. La tonalidad es sol mayor, es decir, todas con un sostenido, excepto la trompeta, que por estar afinada en si bemol nos aparece con 3 sostenidos. El compás en 6x8, que es lo que habíamos puesto. El tempo en negra con puntillo igual a 80. Y el primer compás, si os fijáis, es un compás incompleto, ya que en vez de tener dos tiempos como el resto, tiene solo un tiempo y medio, es decir, 3 corcheas. De forma que si yo aquí quisiese introducir algunas notas, que si recordáis en vídeos anteriores era mediante la tecla N para cambiar a corchea con el número 4, y aquí ahora lo voy a añadir de nota sol, vemos como en el primer compás solo cabe en la mitad, porque es un compás de anacrusa, como ya os he explicado. Por último, también deciros que el apartado de propiedades del proyecto, desde archivo, propiedades del proyecto, si veis, también os ha rellenado los datos que hayamos puesto tanto en el título, el compositor, etcétera. Vale, y si ahora queremos modificar esto y hacer algún cambio, ningún problema, todo lo que hemos configurado al principio se puede modificar ahora. Desde la pestaña de instrumentos, que por lo que veo ya la tenía seleccionada, si no, si estuviésemos en paletas, tan sencillo como ir a instrumentos. Por cierto, si a alguno no le aparece instrumentos, es posible que es que no lo tenga añadido. Simplemente en ver instrumentos o con F7 vemos cómo se muestran. F7, lo ponemos y lo quitamos. Vemos que tenemos aquí una representación de todo lo que tenemos en nuestra partitura. Pues si quisiésemos añadir o eliminar algún instrumento, sería tan sencillo como dar al botón añadir y vemos que llegaríamos a la pantalla anterior. La otra opción es hacerlo mediante la tecla I del teclado. Y aquí, por ejemplo, podríamos añadir otro instrumento o eliminar alguno de los que tuviésemos. Por ejemplo, voy a convertir en solista la tuba para que me aparezca arriba del todo. Si doy a aceptar, vemos como la tuba aparece arriba del todo al convertirse en solista. Igualmente, si quisiésemos modificar el orden de los instrumentos para no tener que abrir el panel anterior, simplemente podemos hacer clic sobre el instrumento que queramos y, sin soltar con el ratón, moverlo hacia arriba o hacia abajo. Es una forma mucho más rápida de mover instrumentos. Por último, imaginaos que tenemos ya toda la voz del trombón hecha y cuando acabamos nos damos cuenta de que realmente no era un trombón, que iba a ser un bombardino. Por no tener que añadir un trombón, pasar todas las notas y luego eliminar el trombón, una forma más sencilla es hacer clic con el botón derecho en cualquier compás vacío, dar a propiedades de pentagrama o parte y darle a reemplazar instrumento. Esto también podemos hacerlo desde el menú de instrumentos, en la rueda dentada y en reemplazar instrumento. Simplemente lo cambiaríamos por el bombardino y automáticamente nos quedaría cambiado. Y todo dicho en MuseScore 4. Vámonos un segundito a MuseScore 3 para que veáis también la interfaz por si queda alguna duda. Si recordáis, en MuseScore 3, para crear una nueva partitura, la forma más rápida era hacer clic sobre el botón más que tenemos aquí, y que en MuseScore 4 este botón no existe. Por tanto, hacemos clic sobre él y vemos que lo primero que nos aparece ahora es la última ventana que nos aparece en MuseScore 4, es decir, la de poder poner el título, el compositor, etc. Voy a rellenarlo rápidamente.
Y si ahora doy a siguiente, ya sí llegamos a la parte de los instrumentos. Recordad que MuseScore 4 venía en dos pestañas diferentes, una para plantillas y otra para instrumentos por separado, y aquí funciona de forma diferente. Aquí tenemos directamente las diferentes plantillas y si queremos elegir los instrumentos, simplemente tenemos que dar sobre elija instrumentos y en la siguiente pantalla los configuramos. Hacemos clic sobre siguiente y aquí, como veis, ya es una pantalla muy parecida a la de MuseScore 4. Aquí yo igualmente podría elegir trompeta, igual que antes, trombón, bombardino y tuba. Aquí nos aparece un desplegable que antes no aparecía, que nos dice si queremos que sea un pentagrama estándar, que sea de percusión o que sea de tablatura. Voy a elegir uno con cada uno para que podáis ver las diferencias. Aunque realmente la tablatura es para guitarras y la percusión es para percusión. Igualmente, si quisiéramos quitar alguno, será tan sencillo como hacer clic sobre él y dar a quitar de la partitura. El orden igualmente lo podremos controlar con las flechas y la opción de solista igualmente podemos convertirla para cualquier instrumento. Cuando damos a siguiente, vemos que igualmente nos deja elegir la armadura. Antes nos venía organizado de una forma más intuitiva, es decir, nos decía si lo queríamos por tonalidades mayores o menores, y aquí directamente nos aparece la armadura. Damos a la que más nos guste, antes habíamos elegido la de un sostenido y hacemos clic sobre siguiente. Y por último tenemos la configuración que habíamos en MuseScore 4, donde aquí habíamos elegido 6×8, aquí habíamos elegido una anacrusa de 3×8, los compases 50 y el tempo. En este caso no me deja elegir negra con puntillo igual a 80, por tanto habrá que cambiarlo después y simplemente damos a finalizar. Si os fijáis, me lo ha transformado, porque como es negra 80, realmente me ha hecho la conversión a cuánto significaría en negra con puntillo, pero este negra con puntillo igual a 53,3 no me cuadra, por lo que hago doble clic y lo convierto en 80. Por otra parte, aquí también podemos ver cómo el bombardino sí nos ha incluido la etiqueta de solo, cosa que no ocurría en MuseScore 4. Supongo que con el tiempo corregirán ese error para que se vea a simple vista cuál es el instrumento solista. Y como recordaréis, en MuseScore 3 no existe la etiqueta de instrumentos, por lo que si queremos modificarlos no nos queda otra que dar a editar, instrumentos, o igual que en MuseScore 4, mediante la tecla I. De esta forma, igual que antes, llegaríamos a esta pantalla donde podríamos modificarlo todo. Por cierto, estoy viendo que me ha quitado la parte de tipo de pentagrama. Voy a volver a ponerla, aunque es posible que la de percusión y la de tablatura no las haya cargado porque no se pueda. Como veis, efectivamente debe ser que por el tipo de instrumentos que son no me deja ponerla. Sin embargo, si añado uno de percusión y uno de guitarra, posiblemente ahora sí me deja hacerlo. Automáticamente me ha puesto percusión de 5 líneas y en guitarra clásica puedo poner la tablatura. Como veis, ahora sí me lo ha hecho. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo que yo creo que es relativamente sencillo de entender, pero que es muy importante, ya que es básicamente la estructura de nuestra partitura. A partir de aquí ya podremos empezar a poner notas, silencios, acordes, lo que sea, pero nuestra estructura ya tenemos fija y sabemos no solo crearla, sino también modificarla, ya que puede ser que en un principio creemos una partitura en una tonalidad y luego nos demos cuenta que realmente hay que hacerla en otra, aunque en un futuro también aprenderemos a transponer, a cambiar la armadura a mitad de la obra, etcétera. Así que nada, cualquier duda que tengáis os animo a que lo dejéis en un comentario y como siempre os animo a suscribiros, a hacer clic en la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de esta serie de MuseScore, y si además queréis dejar un like os lo agradeceré un montón, ya que de esa forma YouTube poco a poco irá dándole más importancia a este curso. Nos vemos en próximos vídeos donde ya sí profundizaremos muchísimo en la inserción de notas, acordes y silencios. ¡Hasta pronto!